retomar, ¿no? Ajá, sí, vamos a empezar con esta parte. Ok, pues ya empecé a grabar. Mm, Muy bien, entonces, retomando tantito, estábamos hablando acerca de los anestésicos. Habíamos visto las clasificaciones. Mm, Ujú, ok, ahí está. Entonces estábamos hablando acerca de las clasificaciones de los diferentes tipos de anestésicos. Mencionábamos que teníamos por acción o función, eran los fármacos inductores y los fármacos de mantenimiento. Y por vías de administración teníamos los fármacos que se iban a encargar de administrarse por vías aéreas y fármacos que iban a ser administrados por vía intravenosa. Entonces, también mencionábamos que para que tuviera muy buen efecto sobre el sistema nervioso central, era necesario que tuvieran afinidad por el tejido graso, que es básicamente de lo que está constituido el cerebro, para que pudiéramos tener estos efectos terapéuticos. Entonces, mientras mayor afinidad tenga durante por el tejido graso, mucho mayor va a ser el efecto que se va a estar generando. Ok. Bueno, antes de continuar, preguntan que si serán dos o tres parciales más. Este, mm, pues miren, originalmente yo les había dicho que eran tres exámenes a cuatro, dependiendo de los temas. Entonces, por ejemplo, ya se canceló el departamental. Entonces, el siguiente examen sería sistema nervioso central, que es el que vendría. Luego, el que sí tenemos que hacer es el de inflamación y cardiovascular, que ese sí sería el tercer examen parcial. Y si todo nos da bien, el cuarto parcial hablaríamos sobre metabolismo, que sería la última parte. Entonces, creo que no hemos perdido demasiadas clases, afortunadamente. Entonces, a lo mejor sí alcanzamos a hacer cuatro. Nuevamente dependiendo de cómo vaya el curso y también cómo se vayan sintiendo. Si tienen demasiada carga, ¿no? Para ver si juntamos temas en uno o los separamos, para que tengan como más flexibilidad. Mm. Ok, entonces, retomando la parte de la clase, eh, les mencionaba que mientras mayor afinidad tuviéramos por el cerebro, mayor va a ser la efectividad que vamos a tener de este tipo de anestésicos. Mientras que mientras más rápido se lleven a la sangre, es decir, mientras más hidrosolubles sea este fármaco, más rápido va a llegar directamente hacia el tejido blanco. Entonces ahí tenemos como las dos vías. Fármacos que sean altamente solubles en agua van a poder inducir rápidamente y fármacos que sean altamente lipofílicos o liposolubles van a ser mucho mayor o van a durar más tiempo dentro del organismo, ¿no? Entonces son como las dos características que vamos a estar observando. Entonces, sin embargo, cada una de ellas tiene diferentes características. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si quieren, empezamos otra vez con el diagramita. Entonces, pues dentro de los problemas que necesitamos es que tenemos al torrente sanguíneo, funciona así, lo hemos visto, funciona como básicamente una tubería. Y dentro de esta tubería tenemos el tejido blanco, que va a ser, en este caso, la parte del cerebro. Vamos a dibujarlo así, como el cerebro, ¿no? Aquí es donde va a tener su efecto terapéutico. Y también vamos a tener una vía de salida, es decir, el cerebro está inervado tanto para recibir como para eliminar este tipo de fármacos. Entonces tenemos dos esquemas, fármacos que sean hidrosolubles y fármacos que sean liposolubles. Y aquí vamos a entrar dentro de algunos conceptos muy generales de propiedades de la materia que ustedes ya han revisado. Entonces, por ejemplo, si una sustancia es hidrosoluble, nuevamente vamos a hacer el ejemplito de tener un recipiente con agua. Si yo este recipiente con agua
le agrego una sustancia hidrosoluble, es decir, que sea fácilmente soluble en agua. Vamos a poner, por ejemplo, ya sea azúcar, sal. Si yo agrego cualquiera de estas sustancias que son altamente solubles, lo que va a pasar es que se van a solvatar estos componentes, ¿no? Entonces, yo lo que voy a ver es que voy a encontrar una solución que va a tener el mismo volumen, solamente que aquí voy a tener mi mezcla de agüita con sal, ¿no? Entonces, todas las moléculas que son fácilmente hidrosolubles van a tener esa capacidad de solvatación, es decir, solubilizarse, solubilizarse dentro del sistema acuoso. Entonces, por ese lado, lo que nos va a ayudar es que vamos a mantener como las mismas propiedades. ¿Qué pasa ahora con un fármaco liposoluble? ¿No? Si yo agrego un fármaco liposoluble, lo que va a pasar es que de entrada no se va a solubilizar con el agüita. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a aumentar mi volumen del recipiente porque estas dos mezclas no se van a incorporar. Entonces, por un lado, voy a tener, por ejemplo, la sustancia que es liposoluble y por otro lado voy a tener mi sustancia que es el agua, ¿no? Entonces, asumamos que, por ejemplo, aquí agregamos un poco de aceite, ¿no? Si yo agrego este aceite, lo que va a pasar es que vamos a tener las dos fases, ¿no? Entonces, el volumen interno se va a incrementar. Mientras que aquí, a lo mejor el volumen que se va a desplazar va a ser un poquito menor, pero porque la mayoría de los compuestos van a estar integrados directamente con la sustancia. Es decir, cuando ustedes preparan, por ejemplo, un café, pues normalmente el volumen no se desplaza a pesar de que le sigan agregando mucha agua, ¿no? Entonces, digo, mucha azúcar. Entonces, lo mismo pasa directamente con este tipo de fármacos. ¿Qué ventajas va a tener o desventajas? En el caso de los fármacos liposolubles, al hacer este desplazamiento del volumen, esto lo que va a pasar es que la presión interna va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque ya tenemos un volumen mayor. Si este sistema está cerrado, lo que va a pasar es que el líquido va a empezar a hacer presión en las paredes del recipiente. Entonces la presión interna de ese sistema va a empezar a aumentar. A diferencia de acá. Aquí lo que va a pasar es que, si bien puede aumentar un poquito la osmolaridad, pero la presión como tal o el volumen que está desplazando no va a ser tanto. Entonces, este tipo de fármacos hidrosolubles van a tener una menor afectación sobre la presión interna, mientras que estos fármacos van a aumentar la presión interna. ¿Y eso qué efectos tiene? Pues imaginen que dentro de mi tejido, aquí en la sangre, pues todos sabemos que la sangre fluye por las venas y las arterias. Y las venas y las arterias son conductos cerrados, es decir, son ductos que van a transportar sangre, que es básicamente agua con algunos solutos ahí mezcladitos, y todo esto va a estar fluyendo a través de los diferentes tejidos. Si yo agrego aquí mi fármaco liposoluble, lo que va a pasar es va a ser este fenómeno que relaté aquí. Se va a aumentar, este fármaco no se va a incorporar y se va a separar de la fase de la sangre. ¿Qué es lo que va a causar? Va a causar un proceso de presión arterial. ¿Por qué? Porque este volumen va a empezar a desplazar la fuerza que tiene, la resistencia que tienen las arterias y vamos a estar incrementando la presión arterial como tal. Entonces, este tipo de fármacos sí van a tener una duración más alta, pero también me van a incrementar demasiado la presión arterial. Y eso puede ser peligroso porque si a una persona se le incrementa demasiado la presión arterial, el sistema cardiovascular puede colapsar y entonces podemos tener problemas como infarto cardiovascular. Y eso puede ser también bastante peligroso porque si bien tenemos una mitigación del sistema nervioso central, porque tenemos un efecto anestésico, pues parte de los sistemas periféricos también se van a ver disminuidos. Entonces, un incremento en la presión arterial con una baja funcionamiento del sistema cardiovascular normalmente lo que genera es un paro cardiorrespiratorio, que es básicamente uno de los principales problemas que va a tener las personas que se presentan ante anestesia general. No sé si quedó claro más o menos como el ejemplito de esto con los vasitos y cómo se traslada directamente al organismo.
¿Sí? ¿Sí, los demás? Sí, está Sí. claro. Va que va. Entonces, pues nuevamente, el anestesiólogo tiene que identificar dos características. Uno es cómo se encuentra la presión arterial de mi paciente. Dos, el paciente tiene problemas cardiovasculares o presenta algún tipo de alteración cardiovascular que pueda afectar. O no tengo que considerar eso, o tengo que ver también cuál va a ser la duración del efecto de este tipo de fármacos. Entonces, todo este tipo de características se tiene que estar visualizando durante el proceso de anestesia. Entonces, esa es así como una característica altamente importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de fármacos tenemos? Dentro de los Profe, fármacos, ¿vale? por eso cuando te van a poner anestesia general y vas a una cirugía, te tienen que hacer un electro siempre. Sí, justamente. O sea, cuando una persona padece, bueno, va para una cirugía general, le piden estudios generales básicos. Y ahorita ya están incluyendo más el electrocardiograma para detectar que, por ejemplo, no tengan problemas cardiovasculares, como arritmias, como problemas también de hipertensión o como problemas que puedan indicar un paro cardíaco. Vamos a ver en la siguiente unidad que por el electrocardiograma se puede detectar, por ejemplo, la presencia de paros cardíacos. Es decir, hay algunos mecanismos que se pueden ver en el electro que te pueden dar indicios de que hay una lesión directamente en el corazón que puede estar relacionada directamente con este tipo de daños. Entonces sí, se tiene que hacer este tipo de análisis y este tipo de estudios. Y también, por ejemplo, se tiene que hacer, o el especialista tiene que garantizar y balancear cuáles son las condiciones del paciente que está llegando. Si es un paciente hombre genético, una paciente mujer genética, porque recordemos que la proporción de tejido graso en hombres y mujeres es diferente. Las mujeres tienen mayor cantidad de tejido graso por la parte de fisiología. Entonces, las mujeres son mucho más sensibles a la presencia de estos efectos anestésicos, porque nuevamente este fármaco se llega a adherir más en los tejidos un poquito oleosos o los tejidos grasos. Entonces también se tiene que hacer esa validación y también determinar, por ejemplo, si la persona padece sobrepeso o no, porque justamente eso también va a influir en cuánto va a ser la duración del fármaco y cuánto tiempo va a tardar la recuperación de las personas. Entonces son varias condiciones que se tienen que estar valorando antes de someterse a una anestesia general. Entonces llega a ser bastante peligroso y de ahí también el riesgo elevado durante una cirugía mayor. Ok, ¿Ok? gracias. Sí, muy bien. Entonces, aquí lo que podemos ver son los fármacos que se van a tener una administración de tipo intravenoso. Dentro de los fármacos intravenosos más comunes tenemos el propofol, tenemos la ketamina, que ya vimos que era un agente disociativo, solamente que este se llega a utilizar un poquito más a nivel veterinario. De igual manera, el tiopental antes se llegaba a utilizar como un inductor de la anestesia, que es pariente directamente del pentobarbital, solamente que actualmente se llega a utilizar para veterinaria. Y también tenemos el etomidato. Entonces, básicamente, para cirugías mayores humanas se utiliza el propofol y el etomidato. Entonces, técnicamente, por ejemplo, de hecho, inclusive de cultura general, se ha visto que, por ejemplo, el propofol fue el que llevó a o el que le causó la muerte directamente a Michael Jackson, ¿no? Porque él, como tenía problemas de insomnio, pues su médico le decía que podía anestesiarse todos los días con una dosis de propofol para conciliar el sueño. Entonces, eventualmente su corazón dejó de funcionar porque empezaba a tener esta sobreintoxicación directamente con este anestésico. Entonces, eh, estos básicamente, la mayoría de los fármacos intravenosos se llegan a utilizar como agentes para la inducción. Entonces, vean acá. Por ejemplo, la dosis que se requiere es la que está presente acá. Y el tiempo o la duración del proceso de inducción, vean cuánto es en cuestión de minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo quisiera hacer un mantenimiento de la anestesia a través de propofol, yo tendría que estar administrando de manera intravenosa eh, este tipo de fármacos
y estarlo administrando de manera, goteándolo poco a poco para mantener esta concentración y de tal manera que pudiera tener un mantenimiento de la anestesia. Pero vean justo cuánto dura la inducción de la anestesia. Puede durar hasta 10 minutos una única dosis. Quiere decir que, por ejemplo, para una cirugía de una hora, se tendría que hacerla 6 veces la administración de manera constante. Tal vez un poco menos porque parte del fármaco se mantiene directamente en la parte del tejido. Pero vean que necesitamos mucho tiempo para el mantenimiento de este tipo de anestesia. Entonces, es una de las complicaciones que tienen este tipo de fármacos. Son muy buenos para generar el proceso de inducción, pero el mantenimiento normalmente es mucho más laborioso. ¿Qué es lo que se llega a optar, por ejemplo, para algunos casos? Pues duplicar la dosificación para duplicar, entre comillas, la duración del efecto. Entonces se podría dar, por ejemplo, 5 miligramos de manera intravenosa de propofol para tratar de buscar unos 20 minutos aproximadamente de duración del efecto. Entonces, nuevamente, pues es una relación costo-beneficio, sobre todo cuando se tiene que valorar qué tipo de tratamiento se va a estar utilizando. Ahora bien, ¿qué pasa con los fármacos que se utilizan de manera gaseosa? Profe, ¿Qué pasó? ¿en qué depende que sean de uso humano y veterinario? Pues normalmente la seguridad, porque por ejemplo, la ketamina, uno de los principales efectos adversos es que tiene este síndrome de alucinaciones. Y de hecho la ketamina es bastante agresivo porque dentro de las alucinaciones se ha caracterizado que estas alucinaciones son parecidas a un ataque de esquizofrenia, ¿no? Entonces se les llama alucinaciones esquizoides. Entonces imagínense, por ejemplo, las personas que consumen ketamina, según para pasarla bien, pero la alucinación lo que le va a generar es un estrés demasiado grande, al tal grado que va a estar teniendo alucinaciones bastante perturbadoras. Entonces, normalmente no se utiliza tanto este tipo de fármacos. En el caso del tiopental o de todos los barbitúricos, pues ya habíamos mencionado que la mayoría de los barbitúricos son muy buenos para generar tanto el control, por ejemplo, de convulsiones para las personas epilépticas. Pueden generar un estado de sedación anestesia, pero habíamos visto que también son bastante inseguros. Nuevamente, si yo, por ejemplo, incremento la dosificación, lo que voy a generar es un incremento de los efectos de depresión del sistema nervioso central. Entonces, en el caso de diopental, si yo me equivoco de la dosificación, pues yo puedo generar, por ejemplo, un estado de coma o inclusive una depresión letal por parte del medicamento. Entonces, tendría que estar monitoreando bastante bien la concentración de este fármaco para garantizar que no hubiera ningún tipo de riesgo de depresión letal. Ok, muchas gracias. ¿Sí? Y por ejemplo, el etomidato, que también es de los fármacos ahorita que se utilizan, pues vean la dosificación. Se utiliza 0,2 a 0,4 miligramos por kilogramo y el mantenimiento de la anestesia es prácticamente igual. Entonces, podemos utilizar hasta 10 veces menos concentración o dosis de este fármaco para mantener el mismo efecto. Entonces, la potencia aquí nos ayuda sobre todo para el proceso de inducción. Ahora bien, eh, dentro de los fármacos que se utilizan para el mantenimiento de la anestesia, tenemos principalmente estos fármacos gaseosos. Dentro de los fármacos gaseosos, los que destacan van a ser el isoflurano, enflurano, sevoflurano y desflurano. Estos van a tener una mayor capacidad para el mantenimiento de la anestesia. Entonces van a tener efectos relativamente sostenidos para mantener los efectos directamente de esta anestesia, incluyendo también aquí el alotano, que está aquí mencionado. Entonces son fármacos que tienen menor potencia, es decir, su efecto no va a ser tan fuerte, pero nos van a permitir el mejor mantenimiento de la anestesia con respecto a otro tipo de fármacos. Entonces, estos normalmente, al tener menor potencia, pero mayor duración o mayor mantenimiento en la sangre, van a garantizar que los efectos perduren un poco más. Y además, bueno, su característica
que es a través de una administración gaseosa, los ayuda, por ejemplo, para mitigar o disminuir, por ejemplo, algún tipo de intervención sobre o afectación a nivel periférico, a nivel cardiovascular. Porque nuevamente, si vamos a hacer una cirugía y estamos estresando porque vamos a hacer cortes directamente en el tejido, pues el disminuir la presencia de un artefacto adicional, como puede ser un suero intravenoso, pues también nos va a ayudar a mitigar algún tipo de efecto adverso. Eh, este tipo de fármacos se van a medir directamente o van a medir su eficacia o su potencia a través de unidades MAC, que se denomina como Minimal Alveolar Concentration. ¿Qué quiere decir esto? Estas unidades MAC lo que nos permiten es saber cuál va a ser la porción del fármaco que se va a distribuir directamente en los pulmones. En el caso de los fármacos gaseosos tenemos un problema adicional, porque aquí tenemos tres barreras que tenemos que lidiar. Entonces tenemos, por ejemplo, que lidiar, número uno, con las vías respiratorias superiores, que esto se traduce como la parte de la boca, laringe y faringe, hasta la parte de la tráquea. Luego vienen las vías respiratorias inferiores, que aquí ya tenemos directamente a los pulmones y los alvéolos, seguido de la parte de torrente sanguíneo y finalmente el efecto a nivel del cerebro. Entonces, este fármaco tiene que llegar y atravesar estas cuatro barreras para poder llegar directamente hacia el blanco terapéutico, que en este caso va a ser el cerebro. Entonces, una de las principales complicaciones de los fármacos que están en fase gaseosa es que es muy difícil calcular la concentración. No podemos saber exactamente cuál es la concentración de este fármaco. Es decir, yo puedo hacer una administración o puedo preparar una solución, vamos a decir, 1 miligramo por mililitro de líquido, ¿no? Este líquido se va a presurizar, se va a volver gas y se va a empezar a distribuir en los diferentes tejidos. Ahora, ¿cuánto de este gas va a quedarse en vías respiratorias superiores, desde la nariz y boca? ¿Cuánto va a atravesar a las vías respiratorias inferiores? ¿Cuánto de este fármaco se va a absorber y va a llegar a la sangre? Y eventualmente, ¿cuánto de este fármaco que está en sangre va a tener efecto sobre el cerebro? Entonces vean que hay varias barreras que van a estar limitando sus efectos. Entonces, calcular la concentración cuesta bastante trabajo, sobre todo para identificar que si, por ejemplo, el fármaco tuviera un efecto de 1 miligramo por kilogramo para llegar al cerebro, yo tengo que más o menos estimar cuánto fármaco voy a estar perdiendo en las diferentes fases para que al final yo tenga esta dosis directamente en el cerebro o la concentración si estamos hablando de masa fija. Entonces, esto también tiene que estar calculando y estimando directamente el anestesiólogo. ¿Qué es lo que hace? Pues si no puede hacer el cálculo de la dosificación, lo que va a estar haciendo es monitoreando cómo se encuentra la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y los procesos de los reflejos para garantizar el mantenimiento de la anestesia. Entonces, lo que se ha tratado de estimar es, por ejemplo, cuál es la concentración que se va a mantener en los alvéolos, es decir, cuánto de este fármaco se va a mantener, cuál va a ser la presión que va a generar dentro de este tejido, porque va a ser un gas, y cuál es el coeficiente de partición que va a tener entre el balance de gas y sangre. En este caso, la fase oleosa va a ser la parte gaseosa, porque es la que se va a empezar a administrar directamente sobre los tejidos. ¿Y cuánto de esto se va a quedar solubilizado en la sangre? Entonces, todo ese tipo de valores se tiene que estar haciendo el balance para garantizar cuánto tiempo va a durar el tratamiento. Entonces, vean que, por ejemplo, la mayoría de estos fármacos sí tienen una duración más o menos de 30 minutos. Entonces, pueden ser bastante para el mantenimiento de la anestesia.
Sin embargo, pues se tiene que estar monitoreando, por ejemplo, si la concentración que está llegando puede continuar con el mantenimiento o se tiene que hacer un proceso de inducción. Entonces, durante todo el proceso, lo que se va a estar haciendo es, ahí está. Entonces, vamos a tener un proceso de inducción seguido de un mantenimiento. Podemos volver a duplicar la dosis de mantenimiento, pero eventualmente, en un punto de la cirugía o del procedimiento, se tiene que volver a hacer una administración extra de inducción para poder continuar con el proceso de mantenimiento. Y eventualmente lo que vamos a notar es que va a haber una mayor resistencia por parte del organismo. Entonces aquí tenemos que incrementar un poco la concentración. Entonces justamente es tener una concentración 1, luego una concentración más elevada que es la concentración 2 y así sucesivamente dependiendo de la duración de la cirugía. Entonces, como sabrán, las cirugías pueden durar desde pues 1 hora, 2 horas, hasta 12, 14 horas, dependiendo de la complicación. Entonces, se tiene que estar regulando justamente todos estos fenómenos para evitar que tengamos un efecto adverso dentro del sistema. Y entonces, ¿cuáles serían las contraindicaciones o los efectos adversos? Dentro de las principales contraindicaciones, lo que más se observa es justamente una disminución de la presión arterial, que también puede ser un incremento de la presión arterial. Esto va a ser directamente por el mecanismo de acción del anestésico. Y el incremento de la presión arterial va a ser si tenemos un aumento de la concentración de fármacos lipofílicos. Luego también vamos a tener una disminución de la presión respiratoria. Vamos a tener una disminución de la actividad del sistema periférico, ya sea tanto el somático como el autónomo. Y esto va a ser principalmente a través de los músculos, que es liso y esquelético. Y también vamos a tener presencia de mareos, náuseas, visión borrosa y efectos que van a estar relacionados con la disminución del sistema periférico. Vamos a tener, por ejemplo, estreñimiento, calambres, parálisis muscular, eh, presencia de cólicos y problemas gastrointestinales. ¿Ok? Entonces vean que, por ejemplo, tanto el procedimiento de la administración de estos fármacos durante la cirugía y después de la cirugía van a ser bastante agresivos. Entonces, básicamente porque estamos afectando no solamente el sistema nervioso central, sino todo el cuerpo. Entonces, como estamos disminuyendo la actividad, al organismo le va a costar trabajo reactivarse una vez que sale del proceso de cirugía. Entonces, imagínense, por ejemplo, durante ese proceso de cirugía, la parte intestinal dejó de funcionar o funcionó en una menor medida. Entonces, ¿qué va a pasar?
cuando se vaya eliminando parcialmente el fármaco que todavía sigue en torrente sanguíneo después de la cirugía, más los efectos que generó, pues va a generar, por ejemplo, presencia de estreñimiento, porque no hubo movimiento de la materia fecal que hubo por parte del paciente. Entonces, ese tiempo que va a tardar en volver a acostumbrarse va a ser muy costoso para el paciente. Entonces, va a tener problemas gastrointestinales importantes. De igual manera, si el paciente no acelera su recuperación, va a tener, por ejemplo, dificultad para caminar o retomar sus actividades motrices, va a tener presencia de calambres porque se está nuevamente reactivando la parte de los músculos y va a tener también problemas también de parálisis. Puede ser que a algunos músculos les cueste más trabajo reactivarse que otros. Inclusive, por ejemplo, en algunos casos llega a presentarse parálisis facial, es decir, que ya no se mueve una parte de los músculos de la cara. Entonces, nuevamente ahí se tiene que volver a dar estimulaciones para poder reactivar este tipo de músculos. Además de todos los problemas a nivel cardiovascular y respiratorio, que puede ser incremento de la presión arterial, disminución de la presión arterial, aumento de la presión respiratoria, disminución de la presión respiratoria y efectos a nivel central como mareos, náuseas y visión borrosa, ¿no? Entonces, los efectos sí son bastante agresivos para los pacientes que tienen una cirugía mayor. Profe, una pregunta. Sí. Nos comentaba que para el mantenimiento y en caso de que las operaciones o las intervenciones sean muy duraderas, se Ujú. tiene que administrar más de una ocasión. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la epidural? Que según yo, solo se la administran una sola vez, ¿no? Ujú. Y podría funcionar como una inducción y un mantenimiento. No, en el caso de la anestesia epidural, se considera como una anestesia local, que justo ahorita vamos a hablar acerca de las locales. Pero la epidural, para los que no conocen, la anestesia epidural se hace directamente en la parte de la médula espinal. Entonces se busca, por ejemplo, cuáles son los nervios que se quieren anestesiar y ahí se hace la administración epidural. Entonces es una administración bastante dolorosa, pero se considera como una administración local porque el paciente nunca pierde la conciencia, solamente es para controlar los efectos de esa región. Entonces justo ahorita vamos a hablar acerca de los anestésicos locales. Ah, ok. Muchas gracias. Sí. Profe, Ma- otra pregunta. ¿Sí? Ya que salió el tema, me da curiosidad, o sea, ¿qué pasa fisiológicamente cuando nos da un calambre? Mm, ¿Qué pasa con los calambres? Los calambres es una mala conexión o es un proceso de repolarización inadecuado. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí músculo esquelético, una nueva. Entonces, tenemos aquí nuestro músculo esquelético. Entonces, las células musculares tienen su proceso. Habíamos mencionado que el proceso de contracción se basa principalmente con un aumento de la concentración de calcio, mientras que la relajación es una disminución de la concentración de calcio. Y aquí va a ser un aumento de la concentración de potasio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un calambre se da cuando estos mecanismos de contracción y relajación no se dan de manera organizada. Entonces, quiere decir que en un punto vamos a tener mayor concentración. Vamos a tener, por ejemplo, en el caso del calambre, en el proceso de contracción vamos a tener una gran concentración de calcio, pero también vamos a tener una concentración de potasio. O en este caso, cuando el calcio vaya disminuyendo, también vamos a tener una pérdida de potasio. Entonces no vamos a tener una coordinación de manera adecuada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el proceso de contracción y relajación se van a empezar a atrofiar. Unos músculos se van a contraer y otros músculos se van a relajar. Entonces, cuando hacemos el proceso de contracción, nos duele demasiado porque inclusive sentimos como nuestro músculo, como si fuera una liga, se empieza a estirar demasiado, porque ese músculo o esa fibra estaba en proceso de relajación y tú le estás diciendo a otra fibra que se contraiga. Entonces, unas se contraen, otras se relajan y unas se empiezan a estirar cuando no debían. Y eso genera un dolor bastante importante porque tenemos esta repolarización.
¿Qué es lo que dicen normalmente? Desde la escuela nos dicen, para evitar los calambres, consuman plátano, porque el plátano tiene mucho potasio. Entonces, es parcialmente correcto, porque todos los alimentos tienen potasio, pero a lo que se refiere es que tenemos que tener una buena hidratación de manera adecuada. Es decir, nuestro balance de electrolitos debe de ser adecuado, ya sea la concentración de potasio y la concentración de calcio. Entonces, esos dos y también sodio. Entonces, esos tres electrolitos deben de estar manteniéndose en concentraciones constantes. Por eso es importante mantener la concentración de estas sales. De ahí que, por ejemplo, ahorita que está de moda el tema, con los influencers, que el uso, por ejemplo, de las sustancias de los electrolitos van a permitir el buen funcionamiento con procesos de deshidratación. Entonces, nuevamente, cuando hay un proceso de deshidratación, quiere decir que tenemos una pérdida del balance de estos electrolitos, ya sea por sudoración excesiva, por problemas de diarrea, por cansancio o baja hidratación. Entonces, se trata de mantener un buen balance de estos electrolitos para tener un buen funcionamiento de músculo esquelético. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, retomando, vamos a hablar acerca de los anestésicos locales. Como su nombre lo indica, los anestésicos locales solamente van a tener efecto en una sola región del organismo. Y estos anestésicos van a estar dependiendo o van a depender mucho de su vía de administración. Es decir, en el caso de los fármacos anestésicos generales, lo que queremos es bloquear todo el sistema. Pero para el caso de los fármacos anestésicos locales, solamente queremos bloquear una sola región, que normalmente va a estar relacionada de cómo vaya a ser esta administración que tengamos. Entonces, la mayoría de los fármacos anestésicos locales tienen estas características a nivel molecular. Tenemos, por un lado, un grupo amino, un conector, que va a ser principalmente ya sea un éster o una amida, y un anillo aromático que va a funcionar como parte lipofílica. Entonces, prácticamente todos los anestésicos locales tienen estas características. Entonces, vean, por ejemplo, aquí tenemos a la cocaína, a la lidocaína, a la bupivacaína, la tetracaína y la pramoxina. Entonces, vemos que todos tienen las mismas características en más o menos proporciones similares. Si bien, por ejemplo, la parte del linker, que puede ser una amida, puede tener un carbono adicional, pero normalmente funciona como un conector de la parte farmacofórica, que va a ser la amina, y de la parte que va a permitir la difusión a través de la membrana, que va a ser la parte lipofílica. Entonces, no sé si les llama la atención que, por ejemplo, aquí tenemos a la cocaína, ¿no? Entonces, la cocaína ya habíamos visto que pues, es una sustancia de abuso y que su principal mecanismo de acción es un bloqueador del transportador NET, ¿no? Que eso permite un incremento de los niveles de noradrenalina. Pero si vemos la estructura, pues sí se parece, ¿no? A la lidocaína, que es el anestésico local de preferencia. Vemos que tenemos una amina, un linker y una parte lipofílica. Entonces, ¿por qué tiene estas características? Pues la cocaína también tiene esas actividades como anestésico local. De hecho, si han visto, por ejemplo, en series o en toda la parte de ficción y no tanta ficción, que las personas normalmente cortan, por ejemplo, el paquete de esta droga y se la aplican en las encías, ¿no? Entonces, estos conocedores lo que hacen es que estudiaron farmacología y saben exactamente qué es un anestésico local. Entonces, cuando se lo aplican directamente en las encías, lo que empiezan a notar es que hay un cosquilleo por parte de la enzima, que es el adormecimiento, por los efectos de anestésicos locales. Entonces, estas moléculas también tienen estos efectos como anestésicos locales. Sin embargo, pues obviamente la cocaína, sus efectos son más como sustancia recreativa. Pero, sin embargo, también tiene esa clasificación como anestésico local. Entonces, también puede tener esas actividades para frenar este tipo de conexiones generales. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues principalmente se van a encargar de bloquear tanto las fibras A beta y las fibras C. Entonces van a bloquear ambas fibras para disminuir la frecuencia de velocidad de conexión de estas
de estas neuronas y van a hacer que la conexión dolorosa no llegue directamente al sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, yo tengo, por ejemplo, aquí mi tejido. Este tejido está inervado por diferentes neuronas y estas neuronas van a llegar directamente hacia médula espinal y esto va a avanzar directamente hacia el cerebro. Entonces, las sensaciones dolorosas, lo que pasa es que si yo tengo aquí una lesión o una sensación, esta señal viaja, se empieza a procesar y manda la señal de regreso para la interpretación. Entonces, estos fármacos anestésicos locales. Buenas tardes. Eh,